Domingo 10 de septiembre. Andar en el Espíritu. Escucha Gálatas capítulo 5 verso 16. ¿Qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Deuteronomio capítulo 13 versos 4 y 5, Romanos capítulo 13 verso 13, Efesios capítulo 4 versos 1 y 17 y Colosenses capítulo 1 verso 10. Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Deuteronomio capítulo 13 versos 4 y 5. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Romanos capítulo 13 verso 13. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Efesios capítulo 4 versos 1 y 17. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Colosenses capítulo 1 verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Comillas, andar es una metáfora extraída del Antiguo Testamento que se refiere a la manera en que una persona debería comportarse. Pablo, siendo judío, a menudo utiliza esta metáfora en sus cartas para describir el tipo de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. El uso que hace de esta metáfora probablemente también esté conectado al primer nombre que se asoció con la iglesia temprana. Antes de que los seguidores de Jesús fueran llamados cristianos, Hechos capítulo 11 verso 26, se los conocía simplemente como seguidores de El Camino. Juan capítulo 14 verso 6, Hechos capítulo 22 verso 4, capítulo 24 verso 14. Esto sugiere que, a una fecha muy temprana, el cristianismo no era meramente un conjunto de creencias teológicas que se centraba en Jesús, sino también un camino de vida en el que se debía andar. ¿De qué manera la metáfora de Pablo de andar en el camino es diferente de la del Antiguo Testamento? Compara Éxodo capítulo 16 verso 4, Levítico capítulo 18 verso 4 y Jeremías capítulo 44 verso 23 con Gálatas capítulo 5 versos 16 y 25 y Romanos capítulo 8 verso 4. Éxodo capítulo 16 verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Levítico capítulo 18 verso 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Jeremías capítulo 44 versículo 23. Porque me ofrecisteis incienso, y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos capítulo 8 verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La conducta en el Antiguo Testamento simplemente no se definía como, comillas, andar, sino más específicamente como andar en la ley. Halaká es el término legal que los judíos utilizaban para referirse a las reglas y las normas que se hallan tanto en la ley
como en las tradiciones rabínicas de sus antepasados, mientras que halaká generalmente se traduce como la ley judía. Esa palabra se basa en la palabra hebrea para andar, y literalmente significa la manera de andar. Los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios a la obediencia a la ley. Él no está proponiendo que los cristianos deban vivir de una manera que viole la ley. Una vez más, Pablo no se opone a la ley ni a la obediencia a ella. Se opone a la forma legalista en la que se utiliza erróneamente la ley. La obediencia genuina que Dios desea nunca puede alcanzarse por compulsión externa, sino solamente por una motivación interna producida por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 18. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia de andar en el Espíritu? ¿Cómo lo haces? ¿Qué prácticas en tu vida hacen que andar en el Espíritu sea más difícil?